La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en esta lectio divina, lectura orante de la palabra de Dios, con el Evangelio para este domingo 15 del tiempo ordinario. Vamos avanzando en este discipulado del Señor. Y hoy con este pasaje hermosísimo que conocemos mucho y que siempre que lo leemos tendrá una enseñanza que darnos el Señor a través de esta parábola hermosísima que vamos a meditar el día de hoy. Bien, pero antes de acercarnos a la palabra necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo, recordando que Él es el motor que nos impulsa a vivir esta relación de intimidad con Dios a través de un diálogo hermoso, donde Dios nos habla por medio de la palabra y nosotros le respondemos por medio de la oración. Hagamos ahora nuestra oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, queremos pedirte que abras nuestra mente para comprender esta palabra, abras nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar bien alimentados, bien nutridos de ella. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos ahora a la palabra de Dios. Biblia en mano, por favor, para hacer juntos este ejercicio. El texto para este domingo está tomado del evangelista Lucas. Recuerden que estamos en el ciclo C. El capítulo 10, versículos del 25 al 37. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Vamos a escuchar 3 domingos la enseñanza de Jesús a los discípulos. Recuerden que estamos en esta escuela del discipulado. Ya Jesús tomó una firme determinación, ¿se recuerda? Y que hablábamos de los 3 puntos para tomar buenas decisiones. ¿Lo recuerdan o ya se lo olvidó? ¿Los recuerdo? ¿O ya lo tienen bien clarito ustedes? Bueno, el primer punto es eso, ¿no? Tener clara nuestra visión hacia dónde queremos ir con las decisiones. Luego, una madurez que debe haber en nosotros al tomar decisiones. Y la perseverancia, ¿se recuerdan? 3 puntos clave para tomar firmes determinaciones o tomar decisiones correctas. Muy bien, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Aquí encontramos el pasaje para este domingo. Ya inmediatamente usted, si lee la Biblia regularmente, ya sabrá a qué hace alusión este pasaje. La parábola del buen samaritano. Bello pasaje que solamente encontramos en el evangelista Lucas. Es propio del evangelista Lucas. ¿Lo tiene? Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano
que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya leímos el texto, las veces que sean necesarias se puede leer, releer y sacarle provecho al texto. Sobre todo hoy, que es hermosísimo este pasaje del buen samaritano. Pero no nos quedemos solamente en la parábola, porque recuerden que ese es un punto, pero lo que está antes, lo que va después. Fíjense bien, son 3 momentos. Comienza el diálogo entre este doctor de la ley que va a buscar a Jesús. Y como dice ahí, para ponerle una prueba, le va a preguntar a Jesús: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y terminará el texto nuevamente con el diálogo con el doctor de la ley. Pero en medio se encuentra entonces la parábola. Fíjese bien, diálogo entre el doctor de la ley y Jesús. La parábola, y termina con el diálogo nuevamente de Jesús con el doctor de la ley. Muy bien, pero ¿qué dice el texto? Como ya sabemos, entonces le dice maestro, es doctor de la ley, fíjense bien. Pero como quiere poner una prueba, le dice maestro, le reconoce como tal, como maestro. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Cree en la resurrección? Claro que sí. Por lo tanto, ¿cómo obtengo la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, como era doctor de la ley, sabía y conocía bien las escrituras. Por eso le dice Jesús: ¿qué es lo que está escrito en la ley? Este hombre, como conocía muy bien las escrituras, le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Se recuerdan? Deuteronomio 4. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y luego, otro texto: y a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 textos que están aquí, ¿no? Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás, tendrás la vida eterna. Hasta ahí todo perfecto. Ahí está perfecto todo. Se da este diálogo, el hombre va buscando una respuesta, le hace una pregunta a Jesús, Jesús le hace una pregunta, él responde, este doctor de la ley, y Jesús termina diciendo: muy bien, has contestado bien, si haces eso, vivirás. Pero no termina ahí la cosa. Sigue entonces el doctor de la ley para justificarse. Fíjense bien que el ser humano nos justificamos tanto. Cuando hacemos algo siempre buscamos justificarnos, y el que se justifica peca, porque hemos cometido una falta quizá y buscamos justificarnos. Por ejemplo, me peleé con mi esposo o con mi esposa, pero es que mire, me tuve que pelear con él porque, y empezamos a dar razones, a justificarnos por ese pleito. Es que mire, es que mentí, pero es que mire, si no mentía, y empezamos a justificarnos. O sea, justificarse es pecar, y pecar más de lo que ya hemos pecado antes. Así que cuidémonos por favor de ese punto. Pues bueno, para justificarse le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Buena pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y ante eso, Jesús va a aprovechar para contarle esta parábola de un hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó, 2 ciudades importantes. Dentro de ese lapso de camino, era un lugar solitario, un lugar algún lugar desértico, solo, seco. Y es ahí donde asaltaron a este personaje, no sabemos su nombre, solo dice que iba un hombre que bajaba por el camino, lo asaltan, lo dejan medio muerto. Fíjense cómo dice el texto, dice: cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron casi muerto.
o medio muerto. Miren cómo dice el texto, ¿no? Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Muy bien, sucedió entonces que por el mismo camino bajaba un sacerdote. Baja el sacerdote del templo. Venía de purificarse, de hacer quizá oraciones, hacer los sacrificios que le correspondía. Según los estudios bíblicos, dicen que en Jericó había muchos sacerdotes que iban al templo, regresaban a sus casas, a sus ocupaciones. Por lo tanto, él estaba bajando a su hogar después de haber ofrecido un culto al Señor, después de haber ofrecido el incienso como les correspondía por turno. Se recuerda a Zacarías que llega al templo a ofrecer, porque era por turnos que le correspondía. Posiblemente este sacerdote era así. Bajaba del templo hacia su comunidad, hacia Jericó. Pero dice el texto que este lo vio y pasó de largo. ¿Lo vio? Sí, pero pasa de largo. Ya vamos a ver un punto. De igual modo, un levita que pasó por ahí. Los levitas estaban también encargados del culto. De ahí recuerdan a Leví, a Mateo, que era la tarea de ellos era el altar. Por lo tanto, dice que pasa un levita, lo vio y siguió adelante. Estos dos no se acercan, solamente lo ven. Seguramente venían del templo y venían de las purificaciones. El tocar a este hombre, si estaba muerto, ya había una ley que hablaba de la impureza. Y si lo tocaban, tenían que regresar otra vez a Jerusalén para purificarse. Por lo tanto, mejor lo ven y pasan de largo. Por el miedo a ser asaltados, por las impurezas rituales, en fin, solamente lo ven y pasan de largo. Pero, dice luego, un samaritano, y fíjense bien, ¿se recuerdan que cuando Jesús tomó la firme determinación, pidió ir a una aldea y van donde los samaritanos y no los quisieron recibir? Porque había pleito entre ellos. No con Jesús, digo, con los judíos y los samaritanos. Pero Jesús usa ese ejemplo de los samaritanos y le dice que este sí. Y va a realizar una serie de acciones. Dice que en primer lugar, al verlo se compadeció de él, se acercó, y fíjense los verbos. Esto lo vamos a dejar para el segundo punto de nuestra lectura divina, porque vamos a aplicar estos verbos a nuestra vida. Pero entonces, en cuestión general, es el diálogo que hay entre el doctor de la ley, Jesús, la parábola, y termina el diálogo diciendo, entonces anda y haz tú lo mismo. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para poner nuestra mirada en la parábola. Bien, vamos entonces a fijarnos en la parábola ahora, porque tiene mucha enseñanza para nosotros, porque ya vimos el diálogo que Jesús tiene con el doctor de la ley, o el doctor de la ley con Jesús, porque así fue, y ya les hablé de eso de justificarse. Ahí quedémonos con esa parte. Pero con la parábola dice el texto que baja este samaritano y que cuáles son las acciones del samaritano. Fíjense bien, que iba en el viaje el samaritano, al verlo, se compadeció de él. Primer punto. Hoy día se habla de la empatía en psicología. Hay que ser empático, se dice. No, a mí no me gusta tanto eso de la empatía. Me gusta más la compasión. La empatía no soluciona. La empatía es colocarnos en el lugar del otro y decir, pobrecito. No, pero la compasión sí soluciona. ¿Se recuerda? Cuando la gente andaba como ovejas sin pastor, Jesús siente compasión de ellos y los alimenta, los educa y los alimenta. La compasión soluciona. La empatía no. Esa es la diferencia. Me gusta más la compasión, no la empatía. Y entonces dice que se compadeció de él, se acercó, fíjense bien los verbos, ¿no? Se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente se sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Si nos fijamos en el texto, él se acerca con compasión al hombre, soluciona en el momento, luego lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón, se preocupa no solamente en el primer momento, sino que va buscando solucionar la dificultad del hombre y luego se va a preocupar más allá y le dirá al hombre,
lo que gastes de más te lo pagaré luego. Entonces, 3 momentos igual que se viven ahí de las acciones de Él. Se preocupa en el momento porque siente compasión, va a buscarle solucionar más allá de solamente curar las heridas, dejarlo ahí botado, solamente lo sané y ya, no. Lo sana, lo carga, se desacomoda a él, lo lleva al mesón y todavía es más, va más allá y va a solucionarle su dificultad. Lo que gastes de más yo te lo pagaré después. Pues bien, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y aquí, con toda seguridad, en todas las prédicas que vas a escuchar hoy, van a citar lo que el Papa Francisco nos ha dicho. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo con J queda un poco suelto y entonces el Papa Francisco habla de la proximidad. ¿Quién es mi próximo? Porque ese sí tiene rostro. El prójimo con J, eso queda muy suelto, una idea suelta. ¿Y quién es mi prójimo? Pues bien, aquel que tenía necesidad, me lo encontré en la calle, me pidió un lempira, se lo di y ya, suficiente. Ya tranquilicé mi conciencia, ya dije, ya le ayudé a una persona, ya fui solidario. Ese es mi prójimo. Pero ir más allá y hablamos del próximo con X, que ese sí tiene rostro, porque mi próximo es el que tengo a la par, que es tu esposo, que es tu esposa, que son tus hijos, que son tus papás, que son tus abuelos, tus nietos, que son tus tíos, tus sobrinos, en fin, los que tenemos más cerquita a nosotros. Nuestros feligreses, mi hermano sacerdote, en fin, son nuestros próximos. Ese sí tiene rostro. Y ese es ahí donde tenemos que fijar nuestra mirada, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? ¿Quién es mi próximo? Y Jesús nos propone esta parábola hermosísima. Para poder tener la vida eterna, tenemos que ser próximos de los demás. No solamente está el amor propio, sino el amor a los demás, como esa proyección desde el amor de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Si me amo, porque me he dejado amar. ¿Se recuerda? Cuando hablamos del amor de gratuidad y del amor de transacción. Si es un amor de transacción, no hay próximo. Si es un amor de gratuidad, sí hay próximos. Y somos felices sobre todo con esa proximidad, porque es un amor de gratuidad. Damos, amamos sin esperar nada a cambio, sin hacer transacciones ni trueques, sino que amamos sin medida. Y es lo hermoso, ¿no?, de ese amor de Dios. Amar y sobre todo dejarnos amar desde Dios, para poder amar a los demás sin medida, sin poner condiciones, pero amándonos a nosotros mismos. Ahí está la clave. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Por eso nos cuesta mucho encontrarnos con la proximidad, con el próximo. Estamos encerrados, ensimismados en nosotros, en nuestros egoísmos, en celos, envidias, que no nos abrimos a la experiencia del amor. Por eso tenemos que fijarnos en esta parábola, en este texto, comprendiendo que solo así podremos tener vida eterna. Fíjense bien cómo dice al final el texto, ¿no? Jesús le pregunta al hombre, ¿cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? Él dice el último, no dice el nombre, solo dice el último. Ya sabemos que era samaritano y no se llevaban con los judíos. El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo para tener vida eterna. Solo así podremos tener vida eterna, ¿no? Encerrados, ensimismados, no. Viendo la proximidad, sí. Dejándonos amar por Dios en primer lugar, amando a Dios, amándonos, y ese amor a Dios y amor a nosotros mismos nos llevará como plenitud a amar a los hermanos, en un amor de gratuidad. ¿Recuerdan eso? ¿Se recuerdan? Ya lo habíamos meditado, ¿no? Un amor de gratuidad y no un amor de transacción. Hay que recordar eso. El que ama desde la gratuidad es capaz de comprender este pasaje. El que no ama de la gratuidad, sino de la transacción, no lo comprenderá. Y entonces buscaremos siempre justificarnos, como dice al inicio el pasaje, buscar justificarnos siempre. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que amar a esa persona si esa persona me hizo daño? Y recordamos el pasaje del Señor Jesús que nos invita a amar en Mateo, ¿se recuerda? Cuando nos invita a amar a nuestros enemigos. Clave, hay puntos clave para tener este pasaje bien preparado para nuestra vida espiritual, bien examinado y sobre todo meditado en nuestra vida. Ahí nos toca pensarlo, examinarlo y sobre todo pedirle a Dios la gracia de comprenderlo para que empecemos a ser próximos,
para que empecemos a amar desde la gratuidad y no de la transacción. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ahora vamos a orar. Si a Dios nos habló por medio del texto, nos toca a nosotros ahora responderle a Él en un diálogo de amor. Así como tiene este diálogo con este doctor de la ley que va a ponerle una prueba. Y Jesús no se deja amedrentar o apenar por las situaciones, tiene una respuesta que darnos. Y por eso vamos a dirigirnos a Él. No nos rechaza, sino que al contrario nos va a formar en el amor. Así que hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia después de escuchar este bello pasaje. Este doctor de la ley que te busca para ponerte una prueba y se va zarandeado en el amor para comprender que la vida eterna se encuentra en el amarte a ti, el amarnos a nosotros mismos y esa como proyección, amar al prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Sino nuestro próximo. Nuestro próximo, Señor, sí tiene rostro. Ayúdanos a amar a nuestro próximo, que es quizá cuando más cuesta, Señor. Cuando no, más cuesta amar, quizá podemos amar a un prójimo que no tiene rostro ni cara y podemos ser solidarios desde fuera. Pero cuando nos hablas de la proximidad, ya ahí sí hay rostros y cuesta más amar, porque muchas veces nos dejamos conducir por un amor de transacción y no un amor de gratuidad. Ayúdanos, Señor, a vivir el amor pleno, el amor total, para tener vida eterna, comprender que la base está en la proximidad, en el amor, en la capacidad de abrirnos a la experiencia de los demás. Ayúdanos a comprender esta palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, un bello pasaje que nos regalas el día de hoy, que lo podamos comprender, Señor, sobre todo esta parábola hermosa del buen samaritano. Que seamos samaritanos los unos a los otros, que empecemos a amarnos, que podamos ser solidarios entre nosotros, sobre todo comprendiendo que esta es la base del amor pleno. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, y allá la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, ya vimos algunos puntos generales. Claro, aquí no agotamos la palabra. Vas a ir a misa, vas a participar de la Eucaristía, de la celebración de la palabra, disfrútalo. La reflexión quizá va a ir por otra línea, no hay problema. Recuerden que no hay pensamiento único. Van a vivir la Eucaristía o ya la vivieron a través de su medios, desde la Basílica, con la Eucaristía que hemos tenido. Y se nos dio una meditación, una reflexión. Si siguen escuchando las Eucaristías que se transmiten a través de su medios a las 11 de la mañana, tienen otra Eucaristía, otra reflexión. En tu parroquia tendrás otra reflexión. Quizá algunos puntos son comunes, quizá otros puntos no. Eso ya dependerá y lo que vamos a ir viviendo, ¿no? De la forma que se prepare la Eucaristía. Para las personas a las que llegan a la Eucaristía también tiene que ver mucho en tu comunidad parroquial. No es lo mismo estar aquí en la ciudad que estar en el campo. Son diferentes lugares, aunque la palabra es la misma, pero los destinatarios muchas veces cambian y hay que aplicar el texto a los destinatarios y eso es importante y también enriquece la palabra. Y por lo tanto, vamos abriéndonos a esa experiencia de conocer más, profundizar más en el texto. No se agota la palabra, porque a pesar de que lo hemos hablado ahora aquí, mañana, si lo volvemos a meditar, vamos a encontrar otros puntos y así cada día, ¿no? Así que no se agota la palabra. Eso es lo hermoso del texto, que es una palabra viva y eficaz, que cada día vamos a encontrar algo nuevo que nos va a decir el Señor. No hay pensamiento único, recuerden. Son pensamientos desde Dios que nos abren esta experiencia de vivir la palabra. Así que a gustarla, a saborearla y sobre todo a ser buenos samaritanos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu próximo? No es mi prójimo, no. ¿Quién es mi próximo? Ese sí tiene rostro. Y empezar a amar desde la gratuidad, no de la transacción. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y nos encontraremos el próximo domingo con otra experiencia de la lectura divina. Bendiciones para todos.